pero es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí hablamos del ser, de lo que somos, lo que tenemos adentro, y lo que tenemos adentro se expresa en todo lo que hacemos, ya sea en trading, en cómo manejamos nuestra vida, las relaciones que tenemos. Entonces, en el club aprendí a organizarme mucho. Yo pues tengo una historia compleja donde tuve unos años muy difíciles con una enfermedad y bueno, otras cosas adicionales. Y el club me ayudó, perdón, a reestructurar mi mente, a reestructurarme en mis proyectos y a entender mejor quién soy. Mm. Bueno, estamos dando inicio por aquí de una forma muy, como queremos que sea, abierta, honesta y tranquila. Un saludo cordial a este episodio, primer episodio del Roy Humano. Hola Nati, ¿cómo estás? Natacha. Sí, hermana Natasha, Borges Restrepo. em, Obvio, los que me conocen me dicen Nati, como tú. Yo sé que tú Eso. me conoces, de pronto no a profundidad, pero, ay, no me enteras, eso no. Bueno, Eso es como para que lo sea eso, hágale, conozcas. no. Bueno, Déjelo no, mi que. nombre es Natasha Borges Restrepo y estoy muy feliz de estar aquí contigo, Herman, teniendo esta conversación y espero que lo que hablemos acá pueda llegar a muchas personas el mensaje que queremos dar con este programa y bueno, atenta a lo que me quieras preguntar. Bueno, esto es un espacio que construimos a partir de ese ir caminando y darnos cuenta que queremos mostrar al otro realmente el valor que tiene. O sea, algo que nos cuesta trabajo realmente es darle valor a las cosas. Es muy difícil aprender a darle valor a las cosas. Y precisamente el primer episodio de nuestro Roy humano, Roy, para las personas que están apenas comenzando a escuchar esto y dicen, bueno, y casualmente de pronto el algoritmo le tiró, venga, esta recomendación y se quedó ahí. Pues cuando hablamos de Roy, no estamos hablando del nombre de ninguna persona, estamos hablando de las abreviaturas, de que algo traducido al español dice retorno sobre la inversión, ¿cierto? Eso es lo que traduce. En el mundo financiero, o sea, las personas que viven en el mundo financiero, cuando les hablamos de ROI, entienden que es esa capacidad que tiene algo de generar un retorno, una ganancia. Entonces, cuando hablamos en estos espacios, y vamos a hablarlo para que quede muy claro del ROI humano, ¿cierto? Que es darle valor realmente a lo que trasciende. No solamente que Bitcoin cuánto vale, el valor, ¿qué es? Es muy diferente al precio, pero eso no vamos a hablarlo ahora. Vamos a hablar realmente de qué es perderlo todo para en esa dicotomía entender que lo ganamos todo, literalmente. Ganamos todo. Así que bienvenidos a este espacio maravilloso llamado Roy Humano. Natacha, esta palabra es muy compleja para comenzar con ella, pero quiero que por favor lo hagas de la forma más transparente posible y es, ¿quién es Natacha? Bueno, Herman, Natasha, yo soy un ser que em, he entendido que no soy solo este cuerpo y que lo que soy yo, literal, es, hace parte de todo lo que he vivido en mi vida, ha hecho que yo sea el ser que soy hoy. Soy un ser empático, soy un ser consciente, soy un ser abundante, agradecido, y todo eso hace parte de la experiencia que he tenido en mi vida. Y hoy he llegado hasta aquí viviendo ciertas cosas que pues miro hacia atrás y veo que todo es perfecto, pero en su momento fue algo que no fue tan fácil de experimentar, pero vivo muy agradecida porque sin eso no sería lo que soy hoy. ¿Qué nota? ¿Qué nota? Ya se me está yendo la voz. No, y además que, porque se me quedan las gafas donde mi mamá, estoy sin gafas. Hoy estoy aquí, vea, a ojo Te presto las limpio. mías. Me las voy a poner de pronto con algún filtro, a ver si encuentro un filtro que me ponga No, gafas así ahora. te ves lindo, Herman, te ves lindo. No, gracias por no, la cuestión es que esta cuestión es de trabajar digitalmente, implica que los ojos se resienten mucho, uno comienza a ser consciente de esas cosas, Total. entonces hay que ser conscientes de eso. Bueno, queremos hablar de rollo humano, queremos hablar del humano que hay ahí. Hablemos de cómo llegas al club y a ser parte del club. Ese rol que estás desarrollando en el club, que definitivamente lo estás haciendo de una forma maravillosa.
Natacha. Bueno, Herman, a ver, te cuento un poco, resumido para que nos alcance para decir lo que queramos decir hoy. Y es que, a ver, yo llegué al club porque pues conozco a uno de los socios del club. Sin embargo, voy a ser muy honesta y pues en los inicios yo pues nunca me atrajo como el trading ni nada de pues de este tipo. Pero resulta que a medida que fui conociendo más acerca del club, entendí que el club no solamente es trading, como lo hacen muchísimos en Latinoamérica y en Colombia especialmente, donde estamos, sino que el club va más allá. El club toca algo que para mí es fundamental para uno crecer financieramente, ya sea a través del trading o de lo que sea, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí hablamos del ser, de lo que somos, lo que tenemos adentro, y lo que tenemos adentro se expresa en todo lo que hacemos, ya sea en trading, en cómo manejamos nuestra vida, las relaciones que tenemos. Entonces, en el club aprendí a organizarme mucho. Yo pues tengo una historia compleja donde tuve unos años muy difíciles con una enfermedad y bueno, otras cosas adicionales. Y el club me ayudó, perdón, a reestructurar mi mente, a reestructurarme en mis proyectos y a entender mejor quién soy. Mm. Mujer, eso a mí me toca el corazón porque, a ver, hay que contar también el contexto de la situación porque no es una situación, ay, Natacha, yo te acabo de conocer y contame tu historia. O no, o la relación que nos trae en el club que es, yo les comento. Hay un equipo detrás del club, o sea, el club no es Herman Bedoya, el club es, ya ustedes han visto por aquí a Lina, hola Lina, que está por ahí camellando, atendiendo, está Rolando, ¿cierto? Que precisamente es el vínculo familiar que hay ahí, pero recuerden que eso no, en casa de herrero asadón de palo. Generalmente uno donde está en su casa, generalmente siempre, como en la familia, hay la posibilidad de que te miren y te vean el proceso de más larga data. Entonces, ¿usted qué viene a hablar? Si ¿usted qué me viene a decir? Siempre nos ponemos a la defensiva con la familia cuando nos quieren hacer algunos, no sé, ajustes. Mostrar sus emprendimientos, por así decirlo. Exacto, no, no, y como tenemos una historia de atrás, de Ah, muchas cosas de atrás, porque hay que recordar que nosotros como personas venimos trayendo una historia que marca nuestras decisiones actuales. O sea, muchas veces queremos ver la película como de aquí a acá, o sea, el 2021 para acá. No, la historia viene mucho de atrás. Y resulta que con Natacha nos conocemos. Por ahí mandaste una foto, me mandaste una foto, no sé si la suba por aquí. no, No no, no, sé, no sé esa si me foto, atreva. ay, Yo no sé, algo pasará en edición, si aparecerá o no la foto, cuando hace ay, ya no. unos muy buenos años, cuando Mm, este pechito caribeño pues estuvo por Medellín desarrollando un emprendimiento con pues con cierto reconocimiento, ¿cierto? Cierto manejo de tarima y un poco de vueltas ahí del ego, el, ay, no sé qué, que el conferencista. Y sí, uno a la edad, digamos, cuando, no la edad, sino ese despertar de conciencia que muchas veces uno ha dejado como atrasado o que las situaciones te atrapan, ¿cierto? Que es el gusto, la vaina superficial. Y quiero que hablemos un poquito de eso, Natacha, y es cuando el mundo te atrapa en sus placeres, ¿cierto? O sea, como que yo no le paro bolas a esa locura de desarrollo, ¿qué desarrollo personal? ¿No? Que tiene, aquí es a pasarla bueno y bueno. Y eso es lo que pasó. Uno muchas veces narra ese discurso, porque desde ese tiempo yo leía libros y acerca a mí mucha literatura de Wayne Dyer y el despertar de la conciencia, pero uno hablaba ciertas cosas, pero solamente la boca para afuera. a ver. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de vivir esa etapa en la que nos conocimos, donde Natacha y yo estábamos yuxtapuestos, pero, pero hay una distancia, pero no una distancia de personas, sino distancia de posiciones de observación al mundo que mirábamos? Mirábamos mundos muy diferentes, distintos. ¿Cuál era el mundo que veía Natacha hace casi 20 años? A ver, Herman, yo te cuento. Pues obviamente, como te digo en resumen, más adelante podemos entrar a profundidad acerca de, pues con detalle de mi vida, pero en resumidas cuentas, a ver, yo desde niña, gracias a Dios, siempre tuve todo, nunca me faltó nada. Obviamente, pues como todos tenemos nuestras dificultades con nuestros padres. Em, Obviamente, a raíz pues como de esas dificultades y de la crianza que se generaron ahí, yo crecí
y literal, digamos así, me puse una máscara llamada personalidad y esa personalidad fue algo que yo me puse, digamos, para sentir que pertenecía. O sea, uno no lo reconoce en el momento porque eso no es fácil de reconocer, pero yo hice todo para encajar en una sociedad que en realidad, valga la redundancia, no es real. Entonces, ¿cómo crecí yo? Yo crecí siendo muy hiperactiva, me encantaba ser rebelde, pero de pronto con las razones incorrectas o de la forma que no era. Y empecé a crecer y a creer que todo lo que era, o sea, todo lo que estaba afuera era la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo era una persona totalmente inconsciente. Sí, muy buena gente, ¿para qué? Muy querida, muy expresiva, muy comunicadora, pero con un mundo de dificultades que simplemente las fui anestesiando con varias cosas y me exterioricé totalmente. Entonces, para mí, pues, lo único que existía era mi cuerpo y cómo me viera. Entonces, era una persona totalmente exteriorizada, me hice varias cirugías estéticas. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a Dios, mi familia siempre, digamos, ha sido, mis papás siempre fueron personas que buscaron elevar su conciencia y obviamente cuando yo caí pues en esta enfermedad, digámoslo así, en esta oscuridad, porque también aparte fueron otras cosas, mis papás, pues tuve a mis papás ahí para que me hablaran y me guiaran de alguna manera, pues basándose ellos también en sus experiencias y en el conocimiento que habían adquirido en todos sus años. Entonces, gracias a eso y obviamente pues empecé a leer libros y a ver cosas que me empezaran a nutrir el alma. Al principio no es fácil porque cuando uno ya tiene una creencia establecida, no es tan fácil sacarla de un día para otro. Eso es un proceso. Así como se instaló y fue un proceso, es un proceso también sacarla de ahí, de la mente, sobre todo. Es que la mente, a ver, Herman, yo pienso que la mente es muy importante porque tú en tu mente es donde generas tu realidad. Primero, tú la generas en un pensamiento, luego la puedes, digamos, expresar y luego la haces una realidad, Es que la ¿cierto? mente, mira, para que lo pongamos sencillo y no nos compliquemos, y este podcast puede irse de ahí por otra rama, mejor dicho, que es precisamente eso es muy bacano, y los invitamos a que se suscriban, a que nos acompañen, a que si estas conversaciones te gustan y te parecen bacanas, hombre, compartirlas, que lo más importante es que podamos seguir creciendo como comunidad, compartiendo en el club de formación financiera. Quería hacer esa pausa, ¿por qué? Porque resulta, Nati, que la mente es ese procesador por el que pasa lo que llamamos realidad, ¿cierto? O sea, es ese procesador. ¿Y cuál es el programa que tú tienes en tu procesador? Es lo que va a hacer que vivas tu experiencia. Y por eso entonces ahora quiero que lleguemos al meollo del asunto, al almendrón, con el título de este, pues ya lo estaba diciendo, pero como que le reforcemos esa parte que es, lo perdí todo, ¿cierto? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿O para ti qué significa lo perdí todo para encontrar mi propio capital? Bueno, hermano, entonces aquí se me va a extender un poquito. Hágale Ahí que con si no el lo perdón de editamos y le todos. ponemos parte 2 y parte 3 y que sea lo que tenga que Hágale, ser. como sea. Bueno, a ver, te cuento entonces a raíz de esa situación que te conté ahora. O sea, literal llegué a un punto donde, digamos, lo perdí todo. Lo perdí todo, ¿cómo? Perdí mi salud, perdí la parte económica, porque al enfermarme, pues ya obviamente no pude seguir laborando. También, digamos que al principio, pues mi familia, digamos que había perdido confianza en mí por ciertas actitudes y comportamientos que había tenido. Perdí amigos, digámoslo así, porque pues igual después me di cuenta que es muy raro uno tener amigos verdaderos, porque obviamente, pues uno termina encontrando lo que uno es. Entonces, yo vibraba de una manera donde obviamente las personas que conocía no es que fueran malas, sino que vibraban en otras cosas que lo hacía yo también. Y cuando pues llegué a esa parte donde perdí todo, o sea, digámoslo así, donde me quedé muy sola, aunque como digo, tengo un hijo que ha sido maravilloso y me ha apoyado, mi familia, mis papás, mis hermanos, obviamente fue algo donde tuve que ser yo la que tomara la decisión de salir de ahí. Entonces, ¿qué pasa, Herman? Cuando a ti te tocan y tú te quiebras
físicamente, mentalmente y espiritualmente, porque es que, o sea, perder todo no solamente es lo económico, estamos acostumbrados a que todo lo que vemos como éxito y como lo mejor es lo material y eso no es todo, o sea, hay cosas mucho más profundas y que uno logra entender que no solamente es la parte del dinero. Entonces, ¿qué pasa? Como te digo, a mí nunca me faltó nada, obviamente hubo momentos apretados, con dificultades, pero sin embargo nunca pues llegué a un punto donde no pudiera, porque sé que Dios siempre estuvo ahí conmigo, de la manera en que lo empecé a conocer, obviamente, y a sentir, porque sé que hay una parte de Él en mí. Entonces, cuando llegas a ese punto de oscuridad donde incluso ya no quieres ni seguir viviendo porque, o sea, tú no sabes para dónde coger, tú no entiendes bien qué es la vida, porque la vida que viviste te das cuenta que, o sea, que es un engaño más o menos, por así decirlo. Como Entonces, para decirlo, como cuando es generar estrés, digamos que más o menos un engaño. O sea, no, sí, no, pero porque sí, es un que, a engaño. ver, no, Es sí, un lo que pasa es que engaño. aquí estoy considerando de pronto a las personas que todavía pues les cuesta mirar eso y entiendo porque yo fui una de esas, o sea, a mí mis papás me hablaban de unas cosas que ahora yo digo, "Uy, madre, tienen razón", pero antes yo hasta me los gozaba, yo decía, ay no, se me están enloqueciendo mis papás, pero bueno, o sea, A cosa de los años, ¿no? Qué cosa, total, qué cosa. Esa total. pastillita es efectiva. Exacto, y he empezado a entender también que la madurez tampoco va con la edad, porque la madurez es simplemente cuando Mm, uno empieza a tomar conciencia de lo que hace, cómo se comporta, y Herman, cuando uno llega a ese fondo, yo digo que cuando uno se transforma de esta manera, como me he transformado yo, uno toca un fondo. Obviamente los fondos de todos son diferentes, pero en mi caso, tocar este fondo quebrantada totalmente en la salud, en la mente y en el espíritu, o sea, yo siento que yo tuve un renacer y que tuve que morir a esa Natasha que fui en algún momento para poder que naciera esta y literal empezar a desprogramarme de las programaciones que tuve desde que llegué a este mundo y que muchas de esas programaciones o creencias que yo tenía, obvio, todo lo que estoy hablando es de forma personal, es mi experiencia personal y pues la comunico desde ahí, no porque sea una verdad absoluta, pero en mi caso, yo volví a nacer, decidí empezar a cambiar. Es una decisión que uno toma y uno siempre está asistido, Herman. Si uno siempre pide ayuda a la divinidad busca aparece, la forma de ayudarte. se manifiesta en la Entonces, realidad. exacto, entonces empecé a darme cuenta que yo era un mar de malos pensamientos, o sea, ni me daba cuenta cuando los tenía. Entonces, claro, si yo todo el tiempo estoy pensando en negativo y pensando que esto va a pasar y que lo otro, entonces no le doy espacio a que mi mente empiece a pensar y a construir una realidad que yo quiero en mi vida o que quería en un momento, pero no sabía cómo construirla. O sea, yo era de las personas que creían que cuando uno tenía dinero ya lo tenía todo, o sea, la vida resuelta. Y resulta que eso no es verdad, porque tú puedes tener dinero, pero si tú estás vacío por dentro, si tú no sabes quién eres, si no te conoces, si no empiezas a hacer algo para ser mejor, siempre, siempre vas a sentir un vacío por más dinero que tengas. Cuando crecemos, de alguna manera, o sea, es algo que puede ser incluso muy inconsciente, porque son cosas que he ido, digamos, a medida que he ido abriéndome a entender cosas, a cambiar, a mejorar hábitos, bueno, y todo esto, uno va comprendiendo cosas y por qué hacía ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo antes no tenía la capacidad de entender las cosas que entiendo hoy, pero es porque he ido haciendo cambios en mi vida que me han llevado a que cada vez que genere un cambio, se va expandiendo más mi conciencia y me permite descubrir cosas nuevas sobre mí y entender que, o sea, que nosotros literal dependemos es de nosotros, que nadie va a venir a salvarnos. Te digo algo, yo soy muy creyente de Jesús y literal me ayudó a levantarme de todo esto de una manera pues muy personal, pero obviamente no es que él venga y solamente por decirle, sí, Jesús, yo me entrego a ti, ya todo va a cambiar, no. O sea, es como tener presente cuál fue el mensaje, sobre todo, que nos trajo Jesús aquí al mundo, que es donde él literalmente nos está diciendo que nosotros creamos nuestra realidad, que nosotros
tenemos aquí adentro una parte de Dios y que nosotros creamos la realidad, pues como nosotros la queramos crear. Entonces, ¿qué pasa, Herman? Pasa que pues le empiezan a pasar a uno cosas, digamos, terribles, por así decirlo, pues terribles para uno. Y a veces uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Entonces yo era de las que decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Si yo no robo, si yo no desvío a nadie, si yo siempre soy correcta en ciertas cosas, pero resulta que es que a veces creemos que eso es solamente lo que está bien, pero yo tenía otras cosas, hacía ciertos comentarios pesados, tenía una forma de ser de pronto pasivo-agresiva donde me reía y no consideraba de pronto a los demás. Cosas que sí, yo decía, es que así soy yo, sí, pero a ver, ¿eso a dónde me está llevando? Entonces, a veces, Herman, todo empieza desde la humildad. Nos han enseñado que la humildad es las personas que son las que tienen menos. No, la humildad es la capacidad de reconocer que me equivoco y hacer algo por resolverlo. Porque mientras tú estés dominado por el ego no te permite tener esa humildad para poder aceptar que hay algo que tienes que cambiar. Entonces, todo esto, esta experiencia, digámoslo, tan oscura, porque fueron momentos muy difíciles, me enseñaron a que definitivamente todo depende de que yo esté bien o no. Entonces, ¿cómo explico esto? Entendí que, o sea, no es que trabaje más, no es que haga más, no, es entender que si yo me siento bien, que si estoy equilibrada y conectada, digamos, con la fuente, el universo, Dios, como lo quieran llamar, o Si tú comprendes que hay personas que creen, y de pronto haciendo un poquito como de la conexión con lo que pasó hace un rato, donde decíamos hay personas que creen en un Dios bipolar o en un Dios que necesita, pues, con problemas de autoestima, alguien se puede ofender, porque le estoy ofendiendo al Dios de él. Y dice, no, pues es que si tu Dios, o sea, muy difícil no entender que, no, o sea, si el Dios tuyo tiene problemas de autoestima, más bien preocúpate tú, ¿cierto? O sea, si yo miro a mi Dios y digo, y si es que mi Dios tiene problemas de autoestima, entonces usted me está ofendiendo. No, pues la verdad no ofende. La verdad libera. Si yo libera total, me doy cuenta que lo que estoy siguiendo es una mentira, ¿cómo no puedo decir, tener la humildad, que es un superpoder, y decir, la cagué, con mayúscula? Que total. no. Y sabes que, Herman, también, bueno, varias cosas. Una es aceptar que uno se equivoca, pero tras aceptar que uno se equivoca es aprender, digamos, a perdonarse, porque hay cosas que uno definitivamente, o en mi caso, hice que yo decía, Dios mío, o sea, en qué inconsciencia estaba y me dolió obviamente reconocer esas cosas, pero también es aprenderse a perdonar y entender que yo debía vivir todas esas experiencias para poder hoy, digamos, dar un testimonio, porque siento que tengo un testimonio muy bonito, porque, o sea, aquí no estamos profundizando en qué fueron las cosas que me pasaron, Y que no que en son algún necesarias finalmente. momento, sí, en ese momento no son necesarias, si algo más adelante hablamos de eso, pero comprender, o sea, entender que me he levantado de unas cosas que sé que, pues, que no es tan fácil hacerlo, y obviamente no fue fácil, pero digo yo de tener esa capacidad de, o sea, de estar un día al borde de morirme, incluso un momento donde, pues, me morí por un momento, que pues eso es otra historia, pero uno llegar a ese punto para uno poder aprender. Entonces, mira, por eso digo, todos los fondos son diferentes Perderlo todo. porque, exacto, entonces perderlo todo es que en ese Mm. momento, por ejemplo, en mi caso, yo sentí que lo perdí todo en ese momento cuando estuve fuera de mi cuerpo y solo le pedía a Dios, al universo, que no me dejara ir de esa forma porque yo sabía que no estaba bien. O sea, en ese momento entró esa conciencia, o sea, cuando pude separarme de mi cuerpo y darme cuenta de que somos más que un cuerpo, que hay algo que lo habita. O sea, es como cuando tú tienes un vehículo por sí solo está ahí parqueado, pero ¿qué es lo que hace que el vehículo se mueva y vaya a un lugar y vaya al otro? Somos nosotros cuando lo conducimos. Entonces, eso es un ejemplo que uno puede dar acerca del alma, digámoslo así, del espíritu que tenemos aquí y empezar también a identificar las cosas inconscientes que tenemos, porque esas cosas inconscientes, hasta que no las hagamos conscientes, van a dirigir nuestra vida y se llamará destino. Eso es una Mm. frase de Carl Jung que es muy cierta, porque si tú no descubres qué es lo que te pasa,
Entonces sigues repitiendo patrones, sigues cometiendo los mismos errores, te empieza a ir mal y no sabes qué es lo que está pasando. Entonces, cuando uno empieza a hacerse consciente y a darse cuenta de que uno tiene, digamos, pensamientos negativos, pero uno puede frenarlos. O sea, el ego siempre va a estar ahí porque el ego es algo que nos acompaña, pero nosotros somos los que le ponemos, digamos, las amarras para que, o sea, no es que nunca volvamos a tener malos pensamientos, no, pero cuando se nos viene uno, nosotros tener la capacidad de decir, bueno, esto no es así. Y bueno, otra cosa que para mí ha sido muy importante es aprender acerca de la abundancia, de la verdadera abundancia. Nos han dicho toda la vida que la persona exitosa es una persona que tiene casa, que tiene carros, que tiene fincas, que tiene inversiones. Y obviamente yo no estoy diciendo que el dinero tenga un problema, no, el dinero no es el problema lo tenemos nosotros, cómo nos relacionamos con el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de las creencias limitantes, que no solamente son en la parte espiritual, sino en la parte mental, en la parte de la relación con el dinero, porque pues depende de donde hayamos crecido, de las personas que nos rodearon, eso influye mucho en lo que uno piensa que es la abundancia y la riqueza. Nosotros creemos que la riqueza, pues la mayoría hemos creído, o yo creía por lo menos, que la riqueza se basaba solo en la parte material. Pero resulta que la riqueza es un conjunto de cosas que podemos tener los seres humanos que hacen que nos sintamos, perdón, ricos. ¿Cómo es eso? Eso es primero aprendiendo a que si tú no te sientes agradecido con lo que tienes ahora, o sea, primero, yo era de esas personas que nunca agradecía ni porque me levanto y veo o porque tengo brazos, sino que desde que me levantaba me criticaba, ay, cómo estoy de gorda, ay, mírame este brazo, mírame esta arruga, mírame, o sea, era una constante crítica a mí misma. Y ahora, por ejemplo, yo me miro en el espejo y me amo y digo, pues perfecto, perfecto todo esto, tengo pies, tengo manos, camino, veo, puedo hablar, puedo moverme, o sea, muchas cosas de las que uno simplemente da por hecho, porque pues no, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad de caminar, no todo el mundo tiene la capacidad de ver, podemos expresarnos, respirar, o sea, tantas cosas que uno da por hecho y aparte, pues después de haber caído pues como digamos en todo, que me tocó volver, digamos, a empezar de cero en muchas cosas, incluso a despegar mi mente, mi cerebro, para poder volver a hacer las cosas que me gustaban. Y a partir de ahí, incluso, hermano, o sea, mi cambio fue, o sea, tan drástico que incluso yo cambié lo que yo hacía anteriormente para, pues, digamos, sostener la vida, porque pues en esa época era como una sobrevivencia y vivir como por vivir y a veces incluso hasta aparentar, que ahora simplemente yo digo, o sea, eso no tiene ningún sentido porque no hay nada mejor, hermano, que uno estar en paz, o sea, que uno sentirse en paz. O sea, te digo una cosa, yo me acuesto por las noches y ya no soy con esa rumiadera en la que me mantenía, pues, digamos, en mi vida pasada, en esta misma vida. Es que Pero, sí, es o la sea, vida pasada, mira, es que sí, es que es una porque vida cuando uno pasada. muere, mira, es que tú lo dijiste, es que me tocó volver a nacer. Entonces, claro, uno ya entiende que una vida pasada, ay, no, que mis vidas pasadas, ey, es que ni siquiera tienes que esperar a hacer, pues que, no, Nanti, es que aquí hay una cosa muy brutal y es lo que vamos llegando a entender cuando hablamos de perderlo todo. No es un eufemismo, no es Exacto. como el clip fake ahí para que sea el fake, ¿cómo es el clip fake? Que es, venga, Sí, lo sí, perdí todo y mentiras, que eso es un mero pajazo ahí para que le haga uno sí, clic ahí y le aumente el CTR de las estadísticas. No, venga, es que lo hemos perdido total. todo, lo hemos perdido todo. Y por eso quiero aprovechar este momento para invitarlos a que se suscriban, pero sobre todo, vamos a comenzar nuestro programa de Código de Gratitud, precisamente. Es el segundo programa del ser. El primero es el de abundancia, que venías hablando, que es que primero hay que reconocernos abundantes, que lo hicimos a principio de año, que es abierto, que lo hicimos de forma abierta para todos. Y vamos a hacer ahora el de Código de Gratitud. Vamos a hacer el programa abierto, donde Nati y yo vamos a estar ahí con ustedes, si nos quieren acompañar. Es algo que desbloquea el segundo nivel, el de abundancia. La abundancia te ayuda a despertar y la gratitud te ayuda a ser consistente. Entonces,